La palabra del Señor dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 3, versículo 13, dice de la manera siguiente: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hasta ahí dejamos la porción de la palabra de Dios. Es muy interesante, hermanos, en esta hora de la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si usted notó en la primera enseñanza que el hermano hablaba del primer hombre que fue creado por Dios. Y yo me quedaba ahí pensando y digo: Dios, lo que hace muchas veces en estos servicios, yo nunca platiqué con el hermano, yo nunca hablé con él de qué era lo que íbamos a tocar. Pero se dio así. Se habló de la desobediencia del primer hombre sobre la tierra. Siempre, hermano, Dios ha mandado su palabra a los hombres. En este caso, Dios habló a esta pareja, Dios le dio instrucciones, lo que tenían que hacer. Pero lastimosamente, el enemigo llegó disfrazado, dice la Biblia, engañó a Eva primeramente y luego después Adán fue engañado por la mujer. Obedeció la voz de su esposa. Y fue así que entró el pecado. El diablo siempre ha querido hacer así desde el principio, lo vimos en Génesis. Siempre ha querido, la meta del diablo es de apartar el hombre y la mujer de Dios, para que el hombre comience a vivir una vida sin Dios. Y eso fue lo que pasó en el principio. A lo largo de muchos miles de años vivió el hombre así. Pero nosotros encontramos aquí algo muy interesante en este capítulo que leíamos en el capítulo 3. Vamos a leer una vez más. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos nosotros la obediencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios cumpliendo lo que el Padre le agrada, aunque delante de los hombres no sea lo correcto. Cuando una persona comienza a buscar de Dios de todo corazón, comienza a caminar en el camino de Dios, en el caso de nuestro Señor Jesús, Él caminó conforme a la palabra de Dios, comenzó a caminar conforme a los mandamientos de Dios. El ser más perfecto, el ser perfecto que hubo sobre la tierra, andaba en obediencia total a su Padre. Nótelo eso, nótelo. Es un ser, hermano, que no es igual a nosotros. La Biblia dice que aunque se asemejó mucho a nosotros, igual a nosotros, pero no hubo pecado en él. Andaba en la perfecta obediencia al Padre. Él andaba, hermanos, era un ser que buscaba la presencia de Dios, que oraba mucho tiempo, muchas horas en la presencia de Dios.
¿Se acuerdan cuando era niño? Dice la Biblia que él se quedó en el templo por creo que como 3 días. Ahí estuvo el Señor hablando con los hombres. ¿Se imagina? Desde niño él ya tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Porque él estudiaba la Biblia. Él agarraba en serio la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer así, tomar en serio la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros, hermanos, comenzamos a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. En cualquier momento usted lo va a usar cuando usted lo necesita. El Señor estaba lleno de la presencia de su Padre, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, no conocemos lo que está en la Biblia. Muchas veces nosotros no entendemos muchas veces lo que dice la palabra de Dios. Usted nota aquí que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Juan le dice, Señor, dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Señor le dice, deja que cumplamos porque así es como tiene que ser. Él estaba en la perfecta obediencia al Padre. En segundo lugar, vemos en el versículo 16 en adelante. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Mire, hermanos, cuando usted y nosotros, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, anda en obediencia a la palabra de Dios, Dios comienza a mostrar su grandeza, su amor, su misericordia, su plan, su misericordia en nosotros. Comienza a derramar bendiciones sobre nuestras vidas por cuanto nosotros andamos en obediencia. Dice la Biblia, óigalo, y Jesús después que fue bautizado, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, dice, yo creo que tienes razón, yo soy mayor que tú, así que yo te voy a bautizar a ti? Pero el Señor dice, no, hagamos tal como el Señor quiere, como mi Padre quiere. Y al hacer eso, dice, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Una experiencia totalmente diferente a la vida de él. Mire, hermanos, aunque era hijo de Dios, aunque era el santo, poderoso Dios, como lo estudiamos el día jueves, él existía desde las eternidades. Pero él aquí, bien dice la Biblia, que se hizo siervo, se humilló hasta lo más profundo, hasta lo sumo, aquí se humilló. Y aquí vemos nosotros su obediencia, pero también vemos el Padre glorificando a su Hijo. Dice la Biblia, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, cuando uno comienza a andar en obediencia a Dios, Dios mismo se encarga de levantarlo, de exaltarlo, de ponerlo en un lugar especial. Aquí en esta tierra, delante de los hombres muchas veces comienzan a respetar su persona, comienzan a darle un lugar especial cuando usted, donde quiera que esté, en su trabajo, en donde quiera. Pero también, muchas veces también, el siervo, el Hijo de Dios, también entra en momentos difíciles en su vida. Aquí vemos primeramente Jesús en obediencia. Nosotros igual andemos en obediencia al Padre. Jesús recibió grandes maravillas, podríamos decir de esta manera, la visitación de su Padre, la voz de su Padre, el Espíritu Santo sobre él. Nosotros también podemos recibir la visitación del Espíritu Santo, la voz del Padre oyéndolo y caminar conforme a su voluntad. El Hijo de Dios cumpliendo lo que el Padre le agrada, aunque delante de los hombres no sea lo correcto. Muchas veces le van a decir, estás mal. Solamente usted sabe realmente lo que está haciendo delante de Dios. Solamente usted sabe lo que es correcto para su Padre. La segunda parte que leíamos es el Hijo de Dios, al estar haciendo lo correcto, recibe las bendiciones del Padre. Cuando usted y yo andemos en el camino correcto, vamos a recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ahora entramos a algo que muchas veces no nos gusta. Veamos el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí, hermanos, está entrando ya el Señor comenzando su ministerio y sería probado como Adán y Eva. El enemigo, hermanos, yo creo que tal vez, yo no lo sé, pero tal vez él le dijo al Padre, déjame tentar a Jesús. Y vas a ver, yo voy a lograr lo que quiero con él. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dice al enemigo cuando llegó
el enemigo delante de Dios cuando le dice, ¿de dónde vienes? Le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Él dice, he venido de rodear la tierra, he andado por toda la tierra. Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre que anda conforme a mi voluntad? El diablo le dice a Dios, le dice, lo que pasa, dice que tú le has dado muchas bendiciones porque era un hombre millonario, era un hombre que tenía de todo. Dice, porque tú le has dado de todo, por eso te sirve. El Señor le dice, está todo en tus manos, quita todo lo que tiene y vas a ver que Él sigue manteniendo su rectitud delante de mí. Mire, hermanos, hay cosas que vienen en la vida de los hijos de Dios tan tremendo que muchas veces uno dice es por casualidad y muchas veces no es casualidad, sino que es obra del diablo, obra del enemigo, porque el enemigo quiere que nosotros blasfemamos el nombre de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice que vino un terremoto, vino vientos, vino ladrones para arrancar todo lo que Job tenía. Usted no crea que vino un viento de repente, no, era de parte del enemigo. Los ladrones también fueron guiados a la casa de Job para que robaran todas las riquezas de Job. Y muchas veces, hermanos, andamos nosotros en el camino de Dios, haciendo lo bueno delante de Dios, caminando conforme a la palabra de Dios. El enemigo viene y comienza a poner trampa, comienza a deshacer cosas quizás en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Pero, hermano, mantenga su confianza en Dios porque Dios lo va a sacar adelante. Al final, dice la Biblia, al final el enemigo le dice, llega otra vez a la presencia de Dios y el Señor le dice, no te dije que Él ahí está. Mataste a sus hijos, le quitaste su riqueza, le quitaste todo. Y él dijo, dice, no, lo que pasa es que Él está con salud, por eso te sigue todavía. El Señor le dice, quítale la salud, pero no toque su vida. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice que el enemigo vino y le mandó una enfermedad, el diablo le puso una enfermedad en el cuerpo de Job. Pero Job ni aún así blasfemó el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de otra mujer que dice la Biblia que llevaba, no recuerdo cuántos años llevaba una mujer, dice que estaba inclinada al suelo, jorobada, y el enemigo lo tenía atada? Ahí la Biblia dice, cuando el Señor lo vio, dice que lo sanó. Esta mujer fue sanada por el poder de Dios. Y el Señor le dice, he liberado a esta mujer bajo el dominio de Satanás. Por eso, hermano, es mejor estar en estos lugares, porque Dios puede obrar grandemente en nuestras vidas. Y lo que estábamos leyendo es de que el Señor fue tentado en el desierto. El enemigo llegó para ganarle la batalla al Señor Jesús. Esto, hermano, es tremendo porque a veces uno, hermano, recibe las bendiciones de Dios, camina conforme a la palabra de Dios y de repente usted entra un deseo en usted de buscar más de la presencia de Dios, entrar en ayuno y en oración más fuertemente para que usted diga, hoy sí, que nadie me va a tocar porque vengo con fuego, con todo, como Elías. Pero muchas veces, hermanos, venimos de una experiencia tan grande en la presencia de Dios, de repente comenzamos a tener ataques del enemigo en diferentes áreas de nuestras vidas. Comienza a atacar, comienza a mover, comienza a atacarlo. Porque dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Después de ese gran sacrificio que Él entregó a su Padre. Después de esa larga oración, usted aquí oró ¿cuánto tiempo aquí? Después de que salga aquí quizás puede que el enemigo le ponga algo en su camino. Que el Señor lo reprenda, que el Señor nos guarde. Pero aquí dice el Señor, después de ayunar, se imagina, 40 días y 40 noches orando en la presencia de su Padre, el enemigo llega. Ahora sí, vamos a ver quién es quién. Después de haber ayunado, dice la palabra, el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjese que le pone la duda primeramente a él. Le comienza a mover, le dice, si eres hijo de Dios. Está sembrando duda en el corazón. Muchas veces comienza a sembrar el enemigo duda en el corazón. Porque el Señor recibió la palabra. ¿De quién? Del enemigo. Él oyó la voz del enemigo. O sea que también el enemigo, hermano, puede hablarnos y de repente nos deja medio, ¿será, Señor, soy hijo tuyo? ¿Soy hija tuya? Tal vez, Señor, por gusto estoy yendo a la iglesia. Usted confiese con sus labios, como dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios e hijas de Dios para la gloria de Dios. Usted manténgase en esa firmeza. Bueno, siempre y cuando usted haya dado el primer paso, desde entregarse a Jesús, de recibirlo a Él y creer en Él como el único Salvador.
Ahora, si usted cree en otros dioses, ahí sí, está mal. Si usted cree en otros nombres, como por ejemplo el Antiguo Testamento menciona de Baal, de la diosa, la reina del cielo, la famosa Diana en aquel tiempo, hoy en día también hay nombres que no está registrado en la palabra de Dios, como la Virgen de Guadalupe. No es nadie, no existe. Los hombres lo inventaron. Ahora, si usted todavía cree en ella, ¿sabe qué le digo yo? Arrepiéntese y diga, Señor, yo me entrego a ti porque tú eres el único y suficiente Salvador para mi vida. Si usted todavía cree en nombres, como por ejemplo ¿cómo se llama el que está en Guatemala? El Cristo de Esquipula, el Cristo negro. Si usted todavía cree en ellos, arrepiéntese. Porque el Señor dice que solamente hay uno en el cielo a quien nos puede llevar al Padre. Dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que solamente tenemos un sacerdote en el cielo, que es Jesucristo. Dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Dice la Biblia que si pecado tenemos delante del Padre, dice que tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. Así que hermanos, aquí nosotros vemos que el Hijo de Dios recibió la palabra del enemigo. Pero sabe, hermano, lo más hermoso es dice la Biblia, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Primeramente, diciendo al Señor, haz lo que yo digo. Cumpla lo que te estoy diciendo. Pero el Señor dice, versículo 4, y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso le decía hace un momento que usted necesita conocer la palabra de Dios. Porque con eso usted puede detener los ataques del enemigo. Con eso usted puede detener el ataque que el enemigo lanza al pueblo de Dios. El Señor dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Usted ha oído la voz de Dios? Aquí, hermanos, en la Biblia, esta es palabra de Dios. Esta es la que nos va a guiar hacia la victoria, hacia las bendiciones de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez el enemigo le pone a prueba y le dice, haz lo que yo quiero que hagas. El diablo es así, comienza a hablar a la gente. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, no seremos tan fácil de ser engañados por el diablo. Dice el diablo aquí, dice, ¿sabes qué? Dice, ponte arriba sobre lo más alto del templo y de allí tírate. Y muchas veces hay gente que han hecho lo mismo. No han recibido instrucción de Dios, no han recibido palabra de Dios. Se oye de un par de jóvenes que venían no sé de dónde y de repente dice que había un río crecido porque había llovido mucho. Y ellos dijeron, en el nombre del Señor, pasamos. No había palabra para ellos. Pasaron, no lograron pasar al otro lado, el agua lo llevó. Otro hermano que se menciona, no sé si salió en la noticia, donde un hombre predicador comienza a hacer un show, quizás delante de la gente, y dice, la Biblia dice que ni la serpiente nos puede hacer daño. Traigan la serpiente acá. Pasa la serpiente y lo muerden, y ahí cae el hombre y lo llevan al hospital. Pero hermanos, han habido hombres que han sido salvados y guardados por el poder de Dios cuando Dios quiere y cuando están en una situación donde ellos no pueden hacer nada. Hay un hombre, un predicador de la palabra que llegó a México a predicar. De repente dice que el Señor le habló a este hombre. Quiero que ores en voz alta delante de todos tus compañeros, porque la comida está envenenada. Ora. Y él dijo, no toquen la comida, oremos al Señor. Oraron. Terminaron de orar, comienzan a comer la comida envenenada, porque a los predicadores en México hace mucho tiempo no los quieren. Y dice este hombre que contaba la historia de que la gente se quedaban viendo y no les pasaba nada. ¿Y todo está bien? Sí. ¿Y cómo está la comida? Está riquísima. ¿Quiere otro poco? Claro que sí. Y al ver que no les pasaba nada,
aquella gente se convirtieron a Cristo y dijeron, ¿sabe qué? Nosotros hemos puesto veneno en la comida porque queremos que ustedes se mueran, pero ahora vemos que ustedes tienen el poder de Dios. Pablo, un hombre de Dios, dice la Biblia que llegó a la isla, una serpiente se le prendió en la mano, fue mordido por una serpiente y el hombre de Dios, como no lo estaba buscando, simplemente sacudió la mano y se cayó la serpiente y no le pasó nada. Pero, hermanos, si el enemigo comienza a incitar a hacer cosas que Dios no ha dicho todavía, porque Dios habla a sus hijos. Entonces ahí, hermanos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios, estamos tentando a Dios, como dice la Biblia. Pero el Señor le dice, escrito está, no tentarás, dice el Señor, el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está. También dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí, hermano, el Señor estaba ganando la batalla, primeramente porque conocía la palabra de Dios. Cuando uno no conoce la palabra de Dios es muy fácil ser engañado por el diablo. En la Biblia, hermanos, hay hombres que han sido engañados por gente que no obedece la palabra de Dios. Hay mucha información en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia que habían gente que se habían levantado enseñando doctrinas falsas, poniendo cargas a los hermanos que no deben de hacer ni practicar. Dice la Biblia que, por ejemplo, a los Gálatas, había un grupo de gente que se levantaron y dijeron, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día sábado, tienen que hacer esto y esto y esto. Solo mandamientos de hombres. Y Pablo le dice, ¿y cómo es eso? Que ustedes comenzaron en el Espíritu, ahora terminan haciendo las obras de la carne. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es muy importante. El versículo 8 nos llama la atención, o el Señor nos habla a través de esto, nos advierte que también el diablo ofrece riquezas. El diablo te ofrece cosas que es agradable a los hombres. Te puede ofrecer posición, te puede ofrecer un buen nombre, pero ¿sabe qué? La Biblia dice aquí en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora le tocó por la vista. Primeramente, por la necesidad de comida y dice, hace esto, tú lo puedes hacer. El Señor le dice, no, aún todavía no es el momento de hacer milagros. Y luego el Señor o el enemigo lo lleva otra vez a un lugar y dice, ahora tírate. Otra vez el Señor le dice que no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora aquí, hermanos, le dice, puedes ver todo esto, el reino, la gloria, la grandeza del mundo, todo lo que hay en el mundo. Si alguien nos dijera aquí en nosotros, mira, hermanos, con que nos den un edificio ahí en el centro de Los Ángeles más alto y que le digan, deja de seguir a Jesús, deja de creer en Él y te damos el edificio más alto que está en el centro de Los Ángeles. Yo no sé qué posición tomaría usted. Y quizás diría, Señor, perdóname, pero yo necesito ese edificio. Tú sabes, Señor, que ando bien necesitado. Pero el Señor le dice, no. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, hermanos, ya está tocando, hermanos, otro punto muy importante el enemigo. A fin de desviarlo de la verdad de Dios, le dice, ahora quiero que me adores a mí y yo te voy a dar todo lo que quieres. ¿Sabe qué, hermanos? Hay una historia de un joven, de un cantante, creció en el Evangelio, caminó en el Evangelio, cuando ya se hizo grande, se apartó del Evangelio, comenzó a tocar música de rock. Y comenzó a odiar a su madre, porque su madre oraba por él. Tenía buena comunión con su padre, porque su padre no le decía nada. Quizás sí, pero no era mucho como su madre. Dice que él oía a su madre orar en la recámara. Señor, guárdalo, Señor, conviértalo, Señor, cámbialo. Y él oyéndolo, y por eso le daba coraje, tenía odio a su madre. ¿Sabe por qué? Porque este hombre quería ser artista famoso en el mundo. Y él dice, por culpa de mi madre, no puedo tener lo que yo quiero. Se entregó en las manos de Satanás, hizo pacto con el diablo.
ahora sí nadie me va a detener, dice. Pero dice que llegó un momento también de tener fama porque se entregó al diablo. Tuvo fama, tuvo de todo. Pero su madre ahí seguía orando por él. Su madre ahí estaba clamando a Dios por él. Él llegaba a visitar a su papá solamente. Y de repente, hermanos, allá en México llegaron a un concierto. Dice que él era ya famoso, llegó a México a tocar. Y ahí estando en México los secuestran. Los tienen ahí en ese lugar, él mismo lo cuenta, los tienen ahí en ese lugar. Y entonces él comienza a acordarse de Dios. En primer lugar, era un hombre que había rechazado todo lo que era de Dios. Había negado totalmente. No quería nada con Dios. Se había entregado a Satanás, el enemigo. Algo pasó, recibieron una llamada de esta gente. Dice él que aparece de repente el hombre, saca su pistola y le dice, dime, ¿crees en Dios, sí o no? Y la respuesta de este hombre, porque él dice que en su corazón dijo, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname. Después de pedir perdón, le dice, Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir. Y entonces dice que el hombre le dice, ¿crees en Dios, sí o no? Y él dijo, sí, creo en Dios. El hombre, hermano, dice que vete, lo dejó ir. Y salieron corriendo con sus compañeros, llegaron al hotel y contento la gente porque ya regresó el cantante famoso, el ídolo del pueblo. Y él dijo, aquí cancelo todo porque ya hice una promesa con mi Padre Celestial. Y la Biblia dice, estamos acostumbrados con la Biblia. Y este joven dice, a partir de ese momento cambió su vida totalmente, canceló todo, no le importó, las demandas no le importó nada, lo rogaron a que volviera y él dijo no. Y regresó a su tierra. Lo primero que él quería ver era a su madre para darle las gracias porque estaba orando por él. Así que hermanos, en la oración hay mucho poder para nuestros hijos. Y este joven, pues caminó en los caminos de Dios y ahora tiene un proyecto grabado para la gloria de Dios. Pero esperemos que siga permaneciendo, porque muchas veces hay gente que comienzan en el camino de Dios y el enemigo le dice, acuérdate que tengo mucha fama para ti en el mundo, y se regresan. Pero aquí, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra. El enemigo te puede ofrecer comodidades, te puede ofrecer algo que a ti te gusta, lo que a ti te llama la atención. El diablo te lo puede poner delante de ti, a fin de que rechaces a Dios, tu Señor y tu Salvador. Pero aquí, hermanos, en el versículo, en la parte final dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la batalla que Él ganó por primera vez. Ese es lo que Adán y Eva no resistieron, pero ahora Cristo sí lo resistió, lo rechazó, ganó la batalla. Esa es la primera que ganó, de las muchas que ganaría el Señor. Y la Biblia en otra ocasión dice que y el diablo lo dejó momentáneamente. O sea, después de esa gran pelea, la gran batalla, en otra porción de la Biblia dice, me parece que Marcos dice que el Señor estaba, mientras él estaba ayunando, dice que estaba entre las fieras. O sea, que estaba entre los demonios, estaba entre los huestes espirituales de maldades. Pero el Señor ahí orando. Versículo 11, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, no sé si usted ha logrado captar mucho de la enseñanza de este versículo que hemos leído, es de que los hijos de Dios pueden pasar momentos muy dolorosos, muy difíciles, en los cuales el enemigo llega y te presenta una buena oportunidad, pero no conforme a la palabra de Dios. Te presenta una posición cuando aún todavía no es el tiempo todavía, porque a él le ofrecieron una posición de reinar sobre la tierra cuando aún no era el momento de Dios. El diablo se adelantó y dijo, yo lo voy a ofrecer. El diablo puede ofrecerte a ti cosas también, aún cuando el Señor todavía no te ha dicho que sí. Espera en Él. Dios se va a glorificar, Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar, pero a su debido tiempo. No nos levantemos nosotros, no nos gloriemos nosotros. Y la palabra del Señor dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando usted resiste todo eso, el enemigo lo va a dejar en paz. Ahora viene la otra parte, con lo cual cerramos el servicio. La pregunta en esta hora, ¿cuántas veces se presentó el diablo y sus demonios delante de Jesús como lo hizo aquí? Ya no.
sino que los demonios estaban en la gente. El diablo comenzó a utilizar la gente. El diablo comenzó a usar a los sacerdotes, a los escribas, al rey mismo, a los hombres que dicen que son de Dios. Comenzó a usar la gente que para hacerle daño al Señor. ¿Se acuerdan, hermano, cuando le hicieron la pregunta de que quién tenía que pagar el impuesto, los hijos o los de afuera? El Señor dijo los de afuera, porque los hijos son los hijos. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, ve al lago, saca el primer pez que encuentras, ábrele la boca y ahí está la moneda y págalo para que estemos bien con esta gente. Y luego en otra ocasión le dice, Señor, ¿a quién se debe de pagar? ¿Se paga impuesto o se va a pagar los diezmos? ¿A quién se le debe de dar el dinero? Ellos, si el Señor decía de una manera, entraba en problemas. Si el Señor decía de otra manera, entraba en problemas. Entraba en problemas con los judíos o entraba en problemas con Roma. El Señor le dice, saca una moneda. Y le dice, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? La gente dijeron, bueno, del César. El Señor le dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así, hermanos, mucha gente llegaron a Él para tentarle, para hacerle caer, para apedrearlo, para hacerle daño. Pero el Señor siempre salió adelante venciendo a su enemigo, el diablo. Así que, hermano, usted no piense, hermanos, realmente usted no vaya a pensar de que se le va a aparecer el diablo así de repente, dice, yo soy, aquí estoy. No, se puede aparecer delante de usted disfrazado. Dice la Biblia, como un ángel de luz se puede disfrazar a fin de engañar a la gente. Por eso, hermanos, las visiones que la gente tiene, que la Virgen apareció, que el Santo apareció, eso puede ser demonios que aparecen delante de la gente para que la gente se desvíen del verdadero camino de Dios, que es Cristo Jesús. Porque le dan más honor y gloria a las apariciones y no al Señor Jesús. Así que, hermanos, esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Cuidémonos. Y la Biblia dice que fiel es Dios, Él nos va a guardar. El Señor dice que no nos va a dar carga que nosotros no podemos llevar. Y si nosotros ya no podemos llevar es porque no le hemos pedido a Él que nos ayude. Así que el Señor dice, mi carga es ligera, mi yugo es ligero, lo pueden llevar. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, Padre amado. Te pedimos que nos guardes y bendice nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amado Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén.